Válgame Dios, déjeme saludar a nuestra querida Alina Duarte, nuestra corresponsal, nuestra reina de Xochimilco, en este día tan especial, en este lunes que iniciamos semana, pues no laboral, porque hoy es día festivo en la República Mexicana, pero aquí en Sin Censura no descansamos. Mi querida Alina, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Vicente? Saludos a ti, a todo el auditorio de Sin Censura. Pues ya estamos aquí listas para seguir debatiendo lo que tenga que ser debatido. Te mando un abrazo a ti y a todo el auditorio. Claro que sí, cerca de 20,000 personas conectadas en estos momentos, en vivo y en directo, en las transmisiones de Sin Censura en nuestras diferentes trincheras. También saludo al maestro José Alfredo Gutiérrez Falcón, escritor y máster en Derecho Comunitario Europeo. ¿Cómo estás, mi querido José Alfredo? No te escucho, viejo, no te escucho. Ahí estoy, No, hombre, parece que es la primera vez que vienen así, parece que es la primera vez que viene Sin Censura, el querido José Alfredo, hombre. ¿Cómo estás, gracias, Vicente. Encantado de estar con Alina y contigo. Y pues bueno, ya listos para platicar y debatir sobre los temas de actualidad. Luego van a decir, van a empezar a decir cosas, esos que no nos quieren, mi querido José Alfredo, que no te prendemos el micrófono, todas esas tantas cosas. Miguel Martín Felipe Valencia, periodista y lingüista, también forma parte de esta mesa de diálogo sin censura. ¿Cómo estás, Miguel Martín? Muy bien, Vicente, pues muy contento aquí de estar en una mesa más de Sin Censura de los lunes, y yo creo que en un día de fiesta, ¿no? ¿Por qué no decirlo? A ver, ¿le entramos con Ricardo Anaya o quieren primero entrarle al análisis de la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles? Les pregunto porque anda la perra brava, mi querida Lina, tú decides, tú empiezas, las mujeres mandan aquí en censura. No, yo creo que vale la pena, ¿no? Aprovechar para seguir comentando este tema del aeropuerto. Sin duda ha sido un día en el que, mira, yo me pregunto, Vicente, ¿cuánta gente veía la inauguración de alguna obra durante otro sexenio, que además eran obras generalmente inacabadas o era solamente la promesa misma de que algo iba a ocurrir? Hoy la gente estuvo, miles de personas conectadas, cientos de personas, tú estuviste ahí durante la transmisión, nos llevabas estos testimonios de la gente que estuvo ahí esperando a ver al presidente Andrés Manuel, pero sobre todo con esta consigna bastante emotiva, ¿no? Que se veía como la antesala para ellos de dar ese apoyo, no solamente en el tema incluso de la reforma eléctrica, sino del próximo 10 de abril con la revocación o la ratificación de mandato. Es algo bastante llamativo que, así como tú dices, ¿no? Anda la perra brava. Bueno, en Twitter ha habido una ola, ¿no? De clasismo que pareciera, yo hace rato preguntaba justo en esta red social si parecía requisito asumirse de la oposición con este dejo de clasismo, que es lo que han dejado ver, que si las tlayudas, que no vamos a ser el primer mundo porque somos un país de garnachas, pero en realidad no, utilizan la cultura mexicana solo a disposición y ponen a niños, ¿no? De cierta comunidad indígena de este país en sus eslogans y ponen a las personas y sus tradiciones solo para llamar al voto, pero cuando se trata de realmente asumir el país en el que vivimos, nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestro entorno, el incluso cambiar, ¿no? La lógica de que solo pueden subirse a un avión las altas cúpulas de este país, creo que les desata ese clasismo que llevan a flor de piel. Durante toda la transmisión hoy en la mañana en Sin Censura estaba yo revisando los comentarios, gente que decía, yo ni siquiera me he subido a un avión, ¿no? Pero me dan ganas de hacerlo. Hay otra gente que decía, yo no entiendo cuál es el debate con esta gente que se asume de derecha, de que pareciera que como no es un aeropuerto construidos de mármol y oro, entonces ya no es aeropuerto. De verdad creo que lo que más se visibilizó durante toda la jornada fue el absoluto clasismo por parte de unos sectores que se niegan a democratizar, ¿no? Estos que en otro momento eran lujos o que le eran ajenos incluso
a la población, el poner en el centro también del debate a la clase trabajadora que lo hizo posible, no solamente a los militares, no, sino a las y los obreros que estuvieron ahí cumpliendo en tiempo récord. A mí me parece algo que sin duda es destacable, ¿no? Que nuevamente vuelvo a insistir, creo que el hecho de que todas y todos estemos debatiendo cosas que eran totalmente intrascendentes en otros momentos, así fuera una clínica, así fuese una carretera, y que hoy estemos al tanto y exigiendo, ¿no? También el cumplimiento de las promesas que se han hecho. A mí me parece maravilloso que miles de personas hoy hayan sintonizado la transmisión, que otros cientos estuvieran comentando, estuvieran presentes, ¿no? Y lo decía, ¿no? El presidente esta mañana, ¿no? En contra de Chumel Torres, de somos muchos los loquitos, ¿no? Que nos emocionamos. Pues bueno, también yo concluiría con eso, el hecho de lo que significa que ya esté operando, que ya haya vuelos nacionales e incluso, ¿no? A pesar, y eso es bastante simbólico de lo que hemos venido haciendo durante estos meses en el análisis geopolítico, no es cualquier cosa que mientras el mundo, por órdenes de Estados Unidos, estén bloqueando a Venezuela, México decide ejercer su soberanía, incluso poniendo una terminal de la aerolínea venezolana de Conviasa y que se vuelva el primer vuelo internacional del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ¿no? Eso creo que es bastante simbólico, hay algo que hay que destacar, ¿no? Es algo que tenemos que destacar y que tenemos que poner nuevamente a debate. Sí, y de hecho creo que mucho de lo que yo viví, de lo que yo vi, de lo que yo pude reportar en el aeropuerto Felipe Ángeles, también se vivió en el vuelo de Volaris de Tijuana al aeropuerto aquí en Santa Lucía. Creo que tenemos las imágenes, querida Adriana. Adriana está en los controles esta noche. Si tienes las imágenes y los sonidos, suéltalos, por favor. Tenerles a bordo. Es bien importante que las palabras que nos den las sobrecargos del piloto o los pilotos, que las sigamos al pie de la letra. La seguridad para Volaris es el pilar más importante y por supuesto para llevarnos con muchísima seguridad a todos. Disfruten el vuelo, saquen sus cámaras, este vuelo es para ustedes y por ustedes, así que un aplauso y bienvenidos a bordo. Esta es la B de Volaris, así que desde aquí adelante les voy a tomar una foto. Pues cada quien traía su ambiente, cada quien traía su fiesta, unos en el avión, otros en el aeropuerto, pero para ir contigo, José Alfredo, déjame recordar aquello que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque creo que es relevante. Octubre de 2018, fue cuando prometió que se dejaba de llamar Andrés Manuel si no cumplía con lo del aeropuerto. Ese es el momento, compañeros, a ver si lo tenemos, o si ese no es. Por ahí recuerdo que tenemos un video en la videoteca de Sin Censura, en nuestros archivos, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que se deja de llamar Andrés Manuel si no se inaugura el aeropuerto Felipe Ángeles precisamente un día como hoy, y que ha cumplido, porque
la palabra es lo más importante y el presidente cumple en presupuesto y en tiempo lo que prometió. ¿Lo tenemos por ahí, compañeros? Si lo tenemos, échenlo. Por el apoyo de la Secretaría de la Defensa, ahí están día y noche trabajando. Y me dejo de llamar a Andrés Manuel si no terminamos el 21 de marzo del 2022. Tengo esa seguridad porque esta institución es fundamental. Por eso, en el caso de la construcción de las sucursales del Banco de Bienestar, lo mismo. Les pedí que nos ayudaran y dijeron vamos, y tenemos que terminar en tiempo. Estamos consiguiendo los terrenos porque se está buscando que sean centros integradores de servicios, que donde esté el banco pueda estar también una escuela. Me dejo de llamar Andrés Manuel si no se cumple. Y se cumplió, José Alfredo. Más allá de una anécdota, más allá de para muchos lo que pudiera significar un chascarrillo, es muy profundo. Cuando el mismo presidente ha exhibido hospitales cascarón que se inauguraron sin estar terminados, bardas de refinerías que nunca se terminaron, ¿verdad, don Felipe Calderón? En fin, creo que es más profundo esto de lo que muchas personas se pudieran imaginar. ¿O tú qué piensas? Desde luego, Vicente, es una vez más lo hace Andrés Manuel López Obrador y me recuerda muchísimo los segundos pisos, como él lo dijo hoy en la mañanera, cuando había un total escepticismo, cuando también hubo un montón de amparos, cuando le decían que estaba loco, es decir, era un ambiente muy parecido a lo que se vivió. Y también me recuerda a que Claudia Sheinbaum fue la que se aventó todo el compromiso de los segundos pisos. Ella fue la que coordinó siendo secretaria de medio ambiente del entonces Distrito Federal. Entonces volvemos a ver esta mancuerna ahí arriba en el templete, en donde pues en estos dos personajes pues trabajaron muy de la mano. Y creo que Andrés Manuel López Obrador ya traía muy medido este tema, porque él, cuando empezó a ver la posibilidad de hacer otro aeropuerto, él lo mencionó, que le pidió al arquitecto Riobó que fuera, o al ingeniero Riobó que fuera a ver. Y entonces ahí hay un dato importante, porque siendo presidente Peña Nieto, a Andrés Manuel López Obrador, a su enviado, le permiten el acceso a la base militar, base aérea militar de Santa Lucía. Esto nos dice que había simpatía ya por Andrés Manuel López Obrador dentro del ejército mexicano, y entonces de esta forma empezó a construir esta idea, y la tenía muy bien planeada, pero la mantuvo guardadita. Y después, cuando llega el momento, nos pregunta a los mexicanos qué hacemos, si echamos abajo, si le seguimos con el aeropuerto de Texcoco, o lo echamos abajo y empezamos con el de Santa Lucía. Esto creo que es fundamental, porque fue el ejemplo más acabado hasta ese momento de democracia participativa en nuestro país. Entonces, siendo presidente electo, nos convoca y decidimos los mexicanos que teníamos que echar abajo ese corrupto proyecto totalmente inviable del lago de Texcoco, y optamos por el aeropuerto de Santa Lucía, el Felipe Ángeles. Y con esta preparación que ya llevaba nuestro presidente, pues creo que tenía muy medidos los tiempos, pero además descubrió
esa fuerza importantísima de trabajo, y cosa que me da mucho orgullo, Vicente, porque yo soy nieto de general, médico general, yo sé la calidad, lo viví en mi familia, yo sé la calidad de los profesionales en el ejército, y en este caso, pues como dijo Andrés Manuel, los médicos militares tienen muy buena fama, pero no se sabía mucho de los ingenieros, y vaya que la calidad de su ejercicio profesional lo estamos viendo en esta obra impresionante, y entonces supo conjuntar todos los elementos y medir los tiempos y decir, va. Igualito pasó con los segundos pisos cuando puso un plazo y lo cumplió, y puso a más de 21 empresas a trabajar de manera coordinada juntos, y cada empresa iba haciendo cada tramo de los segundos pisos. En este caso le da absoluta confianza a los ingenieros militares, y pues ya estamos viendo que el éxito, ¿no? Entonces yo siento que Andrés Manuel López Obrador ya tenía muy bien programada esta hazaña, pero no deja de sorprender, no deja de admirar al mundo. ¿Por qué? Porque los ingenieros militares lo lograron, y eso hay que, y claro, la mano de obra mexicana, y entonces esto viene a derribar muchos paradigmas, a derribar muchos pensamientos erróneos sobre los mexicanos, y ahora somos un ejemplo de trabajo, somos un ejemplo de cosas bien hechas, y gracias a la tenacidad de Andrés Manuel López Obrador. Pues bueno, tenemos ahí complicaciones con el internet del compañero Vicente Serrano. Estamos ahí con el auditorio, estamos en el tema del día, que bien lo decía Vicente Serrano, no necesariamente es día de asueto para nosotras y nosotros. Ha sido una cobertura que ha comenzado desde temprana hora con todo el equipo de Sin Censura. Y pues bueno, también ahí señalar, ahí está Vicente. Adelante, Vicente. Así es, disculpen, ¿en dónde nos quedamos? ¿En dónde nos quedamos con esta transmisión? Iba con Miguel Martín. Así es. Y una de las cosas, como lingüista, le quería preguntar, desde su perspectiva, como profesional y hasta como una opinión filosófica, el valor de la palabra. Porque en una clase política tan desgastada como la mexicana, en una clase política en la que se han pasado por el arco del triunfo el significado de cumplir la palabra, pues muchos en la oposición no pueden entender cómo es posible que se haya cumplido con la palabra. Mi querido Miguel Martín, no sé si lo estoy complicando mucho, pero a mí en lo particular me resulta primordial para poder entender la reacción de esos que escupen cualquier veneno, sobre todo en redes sociales o para medios de comunicación tradicionales. No, pues lo que tenemos de referente inmediato son los acuerdos de Peña, ¿no? Los acuerdos ante notario, ¿no? Recuerdan que suscribió no sé cuántos y que supuestamente que ya los había cumplido. ¿Quién se acuerda de eso? O sea, es que sabemos que en la clase política tradicional esas son bromitas, ¿no? Esas son cosas que pasan porque hay todo un aparato, o había todo un aparato encargado de cubrirlas, encargado de invisibilizarlas. Ahora, en tiempos de redes sociales, creo que al revés, creo que todos conformamos un enorme aparato encargado de visibilizar las cosas, de recordarle a quien sea sus errores, de recordarle a quien sea sus dichos y ponérselos enfrente para demandarles, como dice el juramento, la toma de protesta, que la nación me lo demande, ¿no? Bueno, pues ahora de esa forma se demanda, ¿no? A través de los medios sociales, no tanto de los medios corporativos, porque ya sabemos que sirven a ciertos intereses. Entonces, fíjate que también es interesante cómo vinieron a entrar en la política cuestiones como la palabra, ¿no? Desde, por ejemplo, también los créditos a la palabra, cómo el presidente no solo empeña su palabra, sino también confía en la palabra del pueblo, o cómo, por ejemplo, entró el concepto de moral. No, el concepto de moral no estaba para nada entre los términos, entre la terminología, entre la ideología
del neoliberalismo entre en esos gobernantes, en esos gobiernos, no había nada de eso. ¿Por qué? Porque era una cuestión de risa, porque aparte, pues recordemos, siempre lo he dicho, el neoliberalismo es anticultural y creo que también es misantrópico, porque estas cuestiones son meramente humanas, meramente filosóficas, como bien lo estás diciendo, Vicente, y las había dejado de un lado. Fíjate que otra cosa interesante que creo que dejan a un lado siempre es la identidad de la periferia, ¿no? Así como, por ejemplo, Alina es de Xochimilco, yo que soy de Nesa, ¿no? Casi siempre todo se concentra en el centro, casi siempre todo se concentra en un discurso emanado desde el centro y hacia afuera y a quien le toque. Pero, por ejemplo, a nosotros aquí en Nesa, en concreto, pues nunca nos preguntaron si estábamos a favor de que se secara un manto freático tan importante como es el lago Nabor Carrillo, que mide, para que nos demos una idea, la mitad de Nesa, mide aproximadamente 2 hectáreas. Entonces, es un lago importantísimo que ya lo estaban secando, que si nos vamos a las imágenes de Google Earth del 18, estaba ya nada más como un 30% de su capacidad. Y eso era muy preocupante porque pues iba a impactar directamente aquí, por ejemplo, iba a ser un calorón, o sea, iba a subir 2 grados la temperatura. Y también se proyectaba que iban a acabar de plano con 1,100 sitios arqueológicos. Y les digo, casi nadie piensa en la periferia, pero por ejemplo, aquel Tlaloc que está fuera del Museo de Antropología, pues vino de Coatlinchan, aquí una región vecina, aquí en Texcoco, cerca de Nesa. En el 64 lo trasladaron al Museo de Antropología. Entonces, digamos, aquí eran grandes señoríos que han sido invisibilizados. Y otro dato importante, fíjate, que me pareció muy, muy halagüeño también, de cómo el presidente piensa en todo, aunque muchos de la oposición digan que no. Y, por ejemplo, me estoy refiriendo más a este pseudo periodista, y lo puedo decir con todas sus letras, porque a mí que soy periodista, a ti que eres periodista, Vicente, nos enseñaron a no adjetivar, a ser objetivos en la medida de lo posible, pero ya de entrada adjetivando en una supuesta información donde le llama chafa al gobierno, le llama chafa al aeropuerto, pues yo creo que tenemos todo el derecho de llamarlo pseudoperiodista. Bueno, aparte de todas esas cuestiones, fíjense que esto no lo saben muchos, pero Peña y Calderón no crearon nada de universidades, al menos no públicas. Les dieron muchas concesiones a sus amiguitos para que pusieran escuelas particulares. Y pues sobre todo de las Patito, ¿no? Que nada más explotan a los alumnos, lamentablemente. Pero fíjense que desde el 2019, en cuanto se proyectó hacer el aeropuerto, se empezó a construir también el CECIT 19 Leona Vicario, allá en Ojo de Agua, y ofrece, por cierto, la carrera técnica de aeronáutica. Entonces, fíjense cómo sí piensa en todo el presidente, y de hecho, pues va a nutrir potencialmente la mano de obra de este aeropuerto, el requerimiento de capital humano, con gente formada en el Politécnico, con opción, por supuesto, a volverse ingenieros en un futuro. O sea que todo esto es motivo de orgullo, y son muchas cosas de la periferia que poca gente ve, pero que aquí también las padecemos cuando hay que padecerlas, pero también las celebramos cuando hay que celebrarlas. Para cerrar, si me permiten, en la última ronda, la última, y nos vamos como en las cantinas. Mi querida Alina Duarte, y el papel de la gente en este momento histórico en el que hay guerra sucia contra el presidente, en el que los medios dicen bueno, han hecho famosa a una señora de las Tlayudas, han dicho que los contactos para cargar los teléfonos no sirven, que no había agua en los baños, que es cierto, hay que decirlo, pero había otras cosas que reportar. ¿Qué papel crees tú deja de manifiesto el pueblo, la gente de a pie, esa a la que le habla el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando dice primero los pobres, y que hoy se le ha entregado totalmente en el aeropuerto? Insisto, no sé si eran cientos, yo creo que eran miles. Mi querida Alina Duarte, ¿qué papel? ¿Cómo lo entiendes? A ver, yo creo que hay una reconfiguración, ¿no? De fuerzas totalmente visible, le guste a unos, le guste a otros.
es innegable el rol que está jugando hoy el pueblo mexicano dentro de este rol de transformación, que no puede ser sino ese, ¿no? El verdadero camino hacia una transformación. Es impensable que un proceso esté sostenido dentro de una sola persona. Los grandes momentos en la historia, no solo de México, la historia mundial, la hace justamente los pueblos. Esto, hablamos de las otras transformaciones. En el caso de México, es impensable creer que una independencia la hizo el cura Hidalgo, que una revolución la hizo Emiliano Zapata, que una reforma la hizo Benito Juárez. Es pensar que una persona puede transformar este país. El pueblo mexicano tiene el rol primordial en este país de jugar y avanzar hasta donde es posible, hasta donde se quiere, hasta donde se construye ese horizonte. Y en ese horizonte la gente está hoy formada, ¿no? Hoy está levantando la mano y preguntando qué hacemos. Vemos, hay muchas críticas hacia un partido hoy en el gobierno, vemos críticas hacia ciertos dirigentes. Lo que es verdad es que hoy la gente está siendo partícipe, está siendo parte de estos procesos. No se mantiene ajena, no se mantiene aislada, y lo volvemos a repetir, el tema de los medios de comunicación tiene que ser fundamental. Era impensable, Vicente, yo podría apostarlo, ¿no? Que algo como Sin Censura tuviera tanto éxito hace 10, 15 años. Hoy la gente viene a estos espacios porque también se sabe parte de este proceso dentro de la comunicación popular, la comunicación de a pie, porque no ven a López Dóriga ahí en el Zócalo como te ven a ti, porque no nos ven haciendo coberturas de a pie, porque no nos ven, incluso las coberturas son brutalmente distintas de lo que acontece hoy. Mientras tú le preguntabas a la gente qué hace ahí, qué buscaba, recogiendo esos testimonios, en los medios corporativos no salía eso, salían los chismes, salía que si el agua, salía que buscando desaparecer al pueblo mexicano dentro de estas narrativas, dentro de la historia de ese país. Entonces, esto que estoy diciendo aquí no es ajeno a lo que he venido diciendo en el proceso de consulta popular, en el proceso de la reforma eléctrica, en los círculos a los que me invitan, charlas, talleres y demás. Es que sin un pueblo formado, organizado, consciente, pero también movilizado, organizado, no se puede transformar nada. Quien crea que la transformación va a recaer en un presidente y su gabinete está totalmente equivocado o equivocada. Es el pueblo mexicano el único capaz de transformar las estructuras económicas, políticas, sociales y sobre todo también ideológicas, porque podremos querer mucha transformación, pero si no dejamos de lado el individualismo y arropamos la colectividad, si no dejamos de lado, ¿no?, el no participar en los procesos, el mantenernos solo informados, ¿no?, pero no ser parte de la estructura del barrio, de la colonia, de nuestra fábrica, nuestra universidad. Entonces también poco estamos abonando esa transformación y se va a quedar en meros deseos, se va a quedar en obras públicas, que no es menor, pero ya también lo vimos. Una de las frases que dicen en Ecuador es que las carreteras no aseguran la transformación, porque se hicieron muchas obras públicas durante el correísmo, pero no hubo una transformación ideológica, una transformación política, social, contundente, que permitiera que esos procesos fueran imposibles de echar atrás. No solamente tenemos que pensar en la infraestructura y en un aeropuerto, tenemos que seguir pensando en el día a día, en cómo educamos a los niños, a las infancias, a las juventudes, cómo participamos, ¿no?, en los debates de la reforma eléctrica, de transformar realmente de raíz. Entonces, ahora sí que, como dice, ¿no?, el presidente, con el pueblo todo, sin el pueblo nada, y yo creo que esa es de las frases más icónicas que tenemos que quedarnos presentes, porque al final no podemos solo con una persona, incluso nosotros mismos, si no nos arropamos entre todos y todos, yo creo que esa transformación es imposible. Definitivamente, y aprovechando, Alina, ¿en dónde te sigue la gente, en dónde te apoya? Muchas gracias, Vicente. Pues yo los invito a que me sigan en Twitter, en @AlinaDuarte_, en Instagram _AlinaDuarte, en Facebook.com/AlinaDuarte Periodista, y también en mi canal de YouTube. Vayan y suscríbanse. Y pues bueno, te dejo un abrazote, Vicente, a ti, a todo el equipo y al auditorio Sin Censura, y claro, también a nuestros compañeros que nos acompañaron el día de hoy en la mesa. Muchas gracias, mi querida Alina. Y precisamente hablando de compañeros, le voy a pedir al equipo de producción, a los compañeros y compañeras del equipo de producción, que me busquen. Tal vez no podemos bajar en estos momentos al sistema todo el video, pero sí algunos de los momentos en los que hemos estado transmitiendo desde
el aeropuerto Felipe Ángeles, desde el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, sobre todo cuando llega el presidente Andrés Manuel López Obrador y estamos nosotros transmitiendo desde el lugar de la noticia, para cerrar, para que tomen su tiempo, sus minutos, los compañeros de producción. José Alfredo Gutiérrez Falcón, yo reitero que la noticia más importante es la gente, el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que puede llegar hasta el 70%, o sea, 7 de cada 10 mexicanos que sigue respaldando al presidente Andrés Manuel López Obrador. Fenómeno, Vicente. Andrés Manuel López Obrador es un fenómeno porque siempre está del lado de los vulnerables, principalmente. Estaba recordando ahorita, cuando escuchaba hablar a Lina, que Manuel Castells, este filósofo, pensador español, que es el que más ha escrito y ha investigado cómo se maneja el poder en toda la historia de la humanidad, dice que jamás un gobernante ha hecho el cambio y que son las pequeñas minorías las que hacen el cambio con tanta lucha que llega un momento en que el gobernante tiene que reconocerlos para legitimarse, pero muchas veces no lo hacen de corazón, sino porque ya, por ejemplo, el movimiento ecologista, el movimiento del orgullo gay, etcétera, que ya llega un momento en donde el gobernante dice, bueno, órale, pues ya, porque ya no puedo con la presión y va. Pero en este caso estamos viendo cómo Andrés Manuel López Obrador ha hecho suyas las causas de los que dice Manuel Castells, de esas pequeñas minorías, de esos olvidados, y volvemos a tocar el tema de los pueblos originarios, Vicente, en el final de la frase última de mi primer libro, Por el bien de todos, primero los indígenas, digo que Andrés Manuel López Obrador, como si fuera un reloj de arena, le da vuelta llevando la base hacia arriba para que empiece a correr el tiempo de los indígenas, en este caso, para que empiece a correr el tiempo de los más vulnerables. Entonces, es ahí de donde nace ese respaldo genuino al presidente, y ahora con mucho gusto, con mucha felicidad, vi cómo los aviones llenos, ahorita pusiste tú el que iba despegando, pero también los que llegaron al aeropuerto Felipe Ángeles, vitoreaban y se escuchaba la misma canción que bailaba la persona más humilde en el aeropuerto, que estaba bailando ahí, y también se escuchaba la misma canción en el avión, en donde podemos pensar que viene una clase social media alta, media baja, pero definitivamente estamos viendo el júbilo ya en un sector amplísimo de la sociedad, y lo estamos viendo desde la persona más sencilla, que va a recorrer a pie, en guaraches, en tenis, el aeropuerto, como quien puede hacer uso de estos medios de transporte aéreos. Entonces, de ahí emana, Vicente, y creo que Andrés Manuel López Obrador será un fenómeno a investigar para personas como Manuel Castells. ¿Por qué? Porque en México está sucediendo algo que no había ocurrido en muchas partes del mundo. Estamos viendo cómo, y vuelvo a recordar que fue una decisión del pueblo de México que se echara abajo el aeropuerto de Texcoco y que hiciéramos el aeropuerto Felipe Ángeles. Entonces, hay un acompañamiento, entonces nos sentimos victoriosos, nos sentimos que lo hemos logrado, hemos vencido a un sistema corrupto que era global. Recordemos que el aeropuerto de Texcoco era una corrupción global, y tan era corrupción global que le llegaron al precio a la IATA y le llegaron al precio a todos los certificadores globales, porque dijeron que no podía hacerse ahí, que por la interferencia aérea, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos muestra cómo hubo corrupción global. Y entonces el pueblo de México, junto a nuestro líder, tumbamos toda esa corrupción y tenemos un gran aeropuerto que lo hicimos con presupuesto público, sin pedirle nada a nadie prestado. Y creo que de ahí, Vicente, es donde
está donde emana y donde se confirma y donde se va acrecentando cada vez más el apoyo a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y lo que sigue, es lo que puedo decir, y lo que sigue, querido José Alfredo Gutiérrez Falcón, porque viene el Tren Maya, viene Dos Bocas, viene el Transísmico, en fin, otras obras importantes de esta cuarta transformación. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en redes sociales, para que te apoye en tus proyectos, José Alfredo? Gracias Vicente. Sí, estoy en Twitter, estoy como @Gutiérrez Falcón, y en Facebook estoy como J. Gutiérrez Falcón, y pues bueno, muy agradecido y encantadísimo de estar con Alina, con Miguel y contigo, Vicente. Siempre es un agasajo platicar con ustedes. Gracias, querido José Alfredo, y mi querido Miguel Martín, te toca a ti cerrar con tu reflexión, con tu opinión, con tu comentario. Todos los que hacen ruido en Twitter, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban? O sea, ¿por qué no fueron a protestar contra la central avionera? ¿Por qué no fueron a hacer sus dengues ahí? ¿Por qué no fueron allá a mostrar su apoyo a Ucrania, a decir que son libertarios? Pasajero de esos que van para Sonora, que salen del... ¿qué? Te toqué fibra sensible. De Ángeles. ¿Dónde estaba toda esa gente? No, sí, date, Vicente. El corazón es el corazón. Pero toda esa gente, ya vimos que ese famoso activismo de redes sociales, ¿no? Del que muchos se ufanan, pues ya vimos que no tiene ningún correlato en la realidad. Que salimos a la calle y no vemos a nadie de ellos, o sea, no los vamos a ver, son gente que dentro de su círculo muy limitado, muy minoritario, creen que son mayoría, creen que ellos van a salvar a México de la destrucción, y todo esto, ¿dónde se vio? O sea, no se vio nada de eso. Al contrario, pues es que por eso le llaman el tigre al pueblo, por eso le llaman el tigre, porque cuando da el zarpazo se ve abrumador. O sea, esa gente, si se hubiera ido a parar al aeropuerto y hubiera visto, incluidos a los de, por ejemplo, estas personas del comercio informal, que a mí me pareció algo maravilloso, la verdad, o sea, independientemente de que esté, no sé, regulado o no, que dijo Azucena Uresti que, por falta de negocios de comida, se dio entrada al comercio informal, ¿no? Y la de las ayudas, me parece algo maravilloso, me parece algo paradigmático de que estamos viviendo una nueva era de inclusión, una nueva era de visibilización de los marginados. Y tienen razón en lo que dicen, a lo mejor no todos van a poderse subir a un avión, a lo mejor no todos vamos a poder subirnos pronto a un avión, pero sin embargo, si de veras amamos a México tanto como lo dice Borolas, tanto como lo dice Cuadri, tanto como lo dice esa gente que se llena la boca a diario de decir que aman a México, pues si amamos a México vamos a darle el beneficio de la duda al primer presidente en muchísimas décadas que se toma la tarea de veras trabajar por todo México. Y pues ya se vio, hoy no hay más que comentarios de ardidos en Twitter, no vemos otra cosa, porque ¿qué más pueden decir? O sea, ¿qué cuestiones estructurales, qué cuestiones económicas, qué cuestiones, no sé, de movilidad pueden decir? Pues nada, o sea, no sirve para nada lo que están diciendo, nada más es de puro ardor, y pues mientras sea de ardor, pues yo solo les puedo decir que pues nos la van a Pearl Jam con canciones de Nirvana. Pues mira, hablando de canciones, al fondo, uno de esos artistas urbanos canta Solo le pido a Dios. Y vaya canción. Yo la recuerdo con Mercedes Sosa, quien tuve el placer de conocer y de platicar con ella en Chicago, pero creo que hay muchas cosas que rescatar de esa canción, ese himno revolucionario, ¿no? Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la resaca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeteen la otra mejilla después que una garra me arañe esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Y aquí cierro, no termina la canción, pero esta es tal vez
la frase que más me llena. Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Y lo menciono por todos aquellos que nos buscan confundir. Mi querido Miguel Martín, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en redes sociales y en tus trincheras? Gracias, Vicente. Por cierto, fíjate que te faltó otra que también es muy llegadora para los migrantes. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. También esa está llegadora. Bien, pues me encuentran en mi canal Al Aire con Miguel Martín, ya lo saben, este que tiene este pajarito de acá atrás, este colibrí, Al Aire con Miguel Martín. También me encuentran en Twitter como @MiguelMartinfe, en Facebook con mi nombre completo, Miguel Martín Felipe Valencia, y por supuesto que también pueden leer mis artículos tanto de política como de cultura en Regeneración MX. Muchas gracias, Vicente, gracias a Lina y gracias a José Alfredo. Un gusto como siempre. Ofreciéndole las disculpas que amerita Lina y a Alfredo porque son muy propios. Cuidado con el pajarito que tienes atrás, mi querido Miguel Martín. Déjalo. Que lo ¿qué te pasen hace? bien. Muy buenas noches, cuídense mucho. Que Dios nos bendiga a todos. Igualmente. Alina, ¿por qué te estás riendo? Ay, Alina Vicente, Duarte. eres tremendo, Vicente, tremendo. Pues ya estamos en la recta final y ya saben cómo soy, hombre. Pues sí, así es. Se pone de pechito aquel, hombre. Bueno. No, te entra la nostalgia, Vicente. Alina Duarte, buenas noches. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.